De vuelta en el cierre de Wall Street cuando son las 9:02. Ya queda menos de una hora para que termine la cotización en la renta variable de Estados Unidos. Concretamente quedan 58 minutos para que se produzca el toque de campana. Toque de campana en la apertura que ha protagonizado el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, después de haber sido nombrado persona del año por la revista Time. De este y otros asuntos vamos a hablar en nuestra tertulia geopolítica. Nos acompañan Sergio Castaño, experto en relaciones internacionales, y Yassiel París, experto en política internacional. Bienvenidos a los dos. Os quiero preguntar en primer lugar, ¿qué os ha parecido ese nombramiento de Donald Trump como persona del año, que es la segunda vez además que se produce, porque ya sucedió en su primera administración, Sergio? Pues el nuevo presidente de los Estados Unidos es lógico que quieran tratarle bien porque va a tener muchísimo poder a partir del 20 de enero y veremos cómo no solo este reconocimiento va a encontrar muchísimos más y muchos de los que le habían criticado durante estos últimos 4 años en los que ha gobernado Joe Biden van a cambiar su posición. El mismo gobierno de España, antes de las elecciones, Pedro Sánchez decía que no quería que ganara Trump. Vamos a ver cómo se aproxima Pedro Sánchez a Donald Trump una vez que sea el nuevo presidente de los Estados Unidos en las cumbres de la OTAN, en las diferentes reuniones que se celebren en los próximos meses. Veremos cómo Pedro Sánchez va a cambiar mucho su discurso con respecto a Donald Trump, y esto pues se repetirá en diferentes lugares del mundo. Aquí en Europa se consideraba que Donald Trump no tenía muchas oportunidades para ganar las elecciones y se aplaudía primero a Biden, posteriormente a Kamala Harris como la gran alternativa, y una vez que Trump ha confirmado su triunfo, pues esto ha roto muchos esquemas y va a llevar a que le den muchos premios, y no creo que le lleguen a reconocer con el Premio Nobel de la Paz, como sucedió con Obama, pero vamos, algunos se quedarán cerca. Yassiel. Pues me ha gustado mucho la impresión de mi compañero. Efectivamente, las élites al final son las que son. Y cuando uno deja de ser el líder de la oposición, siempre polémico, siempre criticado, como venía siendo Trump, a ser de nuevo presidente del gobierno, pues de nuevo todos se cuadran, especialmente las élites económicas que le otorgan este premio al que, al fin y al cabo, por mucho que vaya de outsider, no deja de ser uno de los millonarios de la clase alta de Estados Unidos, pues de nuevo todo el mundo se cuadra con él. Excelente lo que ha dicho mi compañero, especialmente los aliados como Pedro Sánchez y tantos que, siendo de una línea progresista, le han estado criticando mientras estaba en la oposición, y ahora como líder de la OTAN, ante la cual pues algunos líderes europeos como el propio Pedro Sánchez pierden la cabeza por demostrar su lealtad hacia esa institución, hacia la OTAN me refiero, pierden la cabeza por ganar sus 10 minutitos junto con el presidente, como le pasó en su día corriendo junto con Biden, pues seguramente ahora mostrarán de nuevo pues un gran respeto, una cortesía, una lealtad institucional, en tanto que es su jefe orgánico en la OTAN. Precisamente hablando de la OTAN, os quiero preguntar acerca del mensaje que hoy ha lanzado el líder de la OTAN, el líder de la Alianza Atlántica, su secretario general Mark Rutte. Ha dicho que hay que cambiar de mentalidad hacia una mentalidad de guerra. ¿Qué os ha parecido este mensaje a estas alturas en las que el conflicto con Rusia está muy escalado, tremendamente escalado? Sergio. Es que el mundo ha evolucionado en los últimos años, desde la caída de la Unión Soviética, la desintegración del bloque del Este. Lógicamente la OTAN perdió sus referentes, los países europeos dejaron de invertir tanto en defensa para destinar ese dinero al estado de bienestar, la educación, a la sanidad, y esto ha permitido crecer a los países europeos pensando que nunca iba a haber un conflicto en Europa. Es más, unos meses antes de que se iniciara la invasión de Rusia en Ucrania, nadie planteaba que pudiera llegar a ser una realidad la guerra en Ucrania. Cuando se inicia la guerra, pilla desprevenidos por completo a los países europeos. Y es que este es un gran problema de la Unión Europea, que toma decisiones de forma reactiva y no de forma proactiva. Y lo que está informando Mark Rutte es que hay que prepararse, hay que estar preparado, hay que valorar todos los escenarios y tener respuesta para cada situación que pueda darse. ¿Va a haber una guerra? ¿Estamos en guerra? No, no estamos en guerra. ¿Va a haber una guerra? No sabemos. Esperemos que no haya una guerra. Pero si se diera esa situación, los países europeos tienen que estar preparados y con una capacidad militar suficiente para poder plantar cara a una posible invasión. Porque si no llega a ser por Estados Unidos, que ha apoyado a Ucrania, los países europeos, la aportación que han hecho ha estado muy por debajo de la de Estados Unidos. Claro, ahora se plantea el problema. Donald Trump dice que no va a abandonar a Kiev, pero que lo que quiere es llegar a un acuerdo. Busca una solución negociada. Ya veremos cuál puede ser esa solución negociada. Pero el comentario que he leído hoy es que quiere
que Ucrania se mantenga fuerte, que Ucrania resista para poder llegar a un buen acuerdo. Pero en cualquier caso, se llega a un acuerdo, no se llega a un acuerdo, para los países de la OTAN, el no tener una capacidad de respuesta les deja en una situación de inferioridad, que si no se llegara a un acuerdo y Ucrania llegara a un punto en el que no recibiera más ayuda de Estados Unidos y no pudiera seguir aguantando en el conflicto, Rusia podría entrar en Ucrania. ¿Y qué impediría a Rusia que hiciera lo mismo en Georgia, en Moldavia o, por qué no, en las repúblicas bálticas? Graciela. Pues yo creo que los países de Europa sí deberían tener una capacidad militar, una capacidad de respuesta. El problema es de respuesta contra quién. Muchas veces da la impresión de que la idea, la hipótesis de un enemigo ruso que va a invadir media Europa es un poco ficticia y contradictoria con el discurso que a su vez sostienen otros países de la OTAN, de que Rusia está debilitado, de que es un país derrotado, de que en Ucrania ha quemado todos sus recursos militares y ya es incapaz de sostener ningún otro frente. Y a su vez luego pues se habla de que de aquí a 4 años va a estar invadiendo que si Polonia, que si Finlandia y que pronto lo podemos tener a la fuerza rusa en Berlín. Entonces parece poco creíble. Está claro, yo soy favorable de que los países de Europa tengan un presupuesto de defensa, tengan una organización militar, pero ¿cuáles son nuestros enemigos? Por ejemplo, ¿cuáles son las amenazas de seguridad de España? ¿Están en Rusia o están quizás más en la frontera sur, con temas de piratería en el Mediterráneo, con temas de la seguridad frente a Marruecos? O sea, lo que no puede ser es que los intereses de seguridad de nuestro país los acaben dictando otros socios. Miro, por ejemplo, a Estados Unidos, miro, por ejemplo, a Inglaterra, que no siempre van a compartir los mismos intereses y los mismos problemas con nosotros. Incluso a veces la seguridad de los países europeos ha sido mermada por la OTAN, ¿no? Porque a veces se cree que la Unión Europea no tiene formas de defenderse y sí que hay artículos que comprometen a la Unión Europea a ir a la defensa de sus otros socios. Pero como Estados Unidos vende la OTAN como la única alternativa fiable y creíble de seguridad colectiva, pues al final vemos como países como Suecia, como Finlandia, acaban renegando de las supuestas cláusulas de seguridad de la Unión Europea para fiarse de las de la OTAN, ¿no? Y esto al final flaco favor hace Estados Unidos vendiéndose como único garante de la seguridad europea, cuando a veces ni siquiera lo es, porque está por ver si llegado a ese conflicto realmente Estados Unidos iba a poner por delante su personal, sus ciudades y sus recursos para proteger la seguridad de sus supuestos socios europeos. Hay serias dudas, ya las hubo en la Guerra Fría y sigue habiéndolas. Hablabais de la cantidad de dinero que se asigna por parte de los países a defensa y a la OTAN, y es uno de los conflictos permanentes de Trump, precisamente con la Alianza Atlántica y con el resto de países. ¿Por qué a Trump no le gusta el planteamiento actual de la OTAN? ¿Es por eso? ¿Es por el poco dinero que el resto de países meten en la hucha común, o es por otras cosas? No, la cuestión es que Estados Unidos lleva el peso de la OTAN, realmente. Pero esto es porque Estados Unidos quiso cuando se crea la OTAN. Porque desde los países europeos ya se estaba con la Unión Europea Occidental y con diferentes iniciativas tratando de crear una defensa propia de Europa. Pero a Estados Unidos lo que le interesaba era ganar influencia en Europa para evitar la expansión de la Unión Soviética. Y ese liderazgo de Estados Unidos viene determinado por las decisiones que se toman en los años 40. Claro, ahora es cierto que Estados Unidos, cada vez que hay un conflicto internacional, es quien toma la responsabilidad. Y aunque en ocasiones, como fue el caso de Libia en el año 2011, ha tratado de ceder a Francia o a otros países la responsabilidad, también en Siria, nadie asumía la responsabilidad, pero al final siempre es Estados Unidos. Donald Trump quiere reducir ese peso de Estados Unidos, que los países socios incrementen su presupuesto, pero hay que ver cuál es la capacidad real de estos países para incrementar el presupuesto, si realmente están dispuestos a incrementar un gasto en defensa cuando la amenaza del conflicto en Ucrania es una realidad, pero hemos vivido durante muchas décadas sin que Europa sufriera una amenaza directa. Hubo una guerra en Yugoslavia que no llegó a impactar de forma directa a ninguno de los países de la Unión Europea, y quizá muchos países lo que busquen es mantener la estrategia que ha seguido la Unión Europea a lo largo de todas estas décadas de reforzar su situación económica, potenciar su actividad diplomática, y gracias a eso en Europa no ha habido amenazas en muchos años, y quizás sea esa la apuesta por la que quieran optar muchos países europeos, a pesar de la presión que hay por incrementar el gasto militar. Hablamos de, si nos centramos en la Unión Europea, de 27 países, si hablamos de la OTAN, pues también un número elevado de países que cada uno tiene sus propios criterios, y es difícil encontrar una posición única
y que todos los países incrementen el gasto, lo que quiere Donald Trump. Pero vamos, lo que está claro es que Donald Trump no es que esté buscando situaciones alternativas o que haya algún interés escondido, sino simplemente que haya otros países que asuman mayor responsabilidad y liderazgo dentro de la OTAN. ¿Hablo? No, hemos perdido... Habla. Ah, de acuerdo. De acuerdo, pues mira, vamos a ver, Estados Unidos no es un país, Estados Unidos es un imperio. Es un imperio que sostiene su influencia sobre el resto del mundo mediante el dólar, por un lado, o sea, la economía, el imperialismo financiero, y por otro lado, mediante el poder del ejército, ¿no? De sus bombas nucleares, de la OTAN, de las bases por medio mundo, que es el imperialismo duro, ¿no? De poder duro. Entonces, un candidato que viene del interior de Estados Unidos, como es Trump, que va a detentar el poder en Estados Unidos, por mucho que a veces marque un perfil antisistema, no puede poner en peligro los pilares fundamentales del imperio. Es un candidato que puede ir contra una parte del sistema, contra una parte del establishment del Partido Demócrata, contra una parte incluso del establishment del Partido Republicano, pero no puede minar, no puede socavar las bases del propio imperio estadounidense. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando amenaza a los BRICS con que no se les ocurra formular una moneda alternativa al dólar o habrá sanciones. Lo vemos cuando, aunque parezca que quiera reducir la intervención, la participación estadounidense en la guerra ruso-ucraniana, en realidad sigue siendo belicista y queriendo incrementar el dinero y los recursos que se dedican al conflicto con China, por ejemplo, ¿no? O al conflicto con Irán o a cualquier conflicto que implique proteger a Israel. Es decir, por mucho que alguno lo quiera vender a Trump como un candidato antisistema que trae el aislacionismo, el pacifismo, que se va a retirar de las guerras internacionales, tiene que seguir defendiendo, aunque no quizás la guerra abierta contra Rusia, sí otras de las guerras que Estados Unidos tiene para sostener su propia industria militar. Entonces, partiendo de ese punto, pues hay que evaluar que Trump lo que es un hombre de negocios que no quiere desmantelar la OTAN, ni mucho menos en nombre de la paz, sino lo que quiere es, haciendo una presión, una especie de chantaje de que si los socios europeos no pagan, Estados Unidos se retira, lo que quieren Trump es que paguen, es que esos socios paguen, ¿no? Entonces, muchas veces, desde el oficialismo liberal progresista, lo que serían en Europa los equivalentes del Partido Demócrata estadounidense, se dice, qué peligro Trump, es un peligroso proputinista porque quiere dejar que Putin invada Ucrania, invada media Europa y desproteger a los europeos. No, Putin no quiere eso. Trump no quiere eso. Trump lo que quiere es que paguemos. Es un chantaje, es una técnica de negocio propia de un hombre de negocios. Y hablando de hombres de negocios, os quiero preguntar por negociaciones, en este caso en Oriente Próximo. Hoy ha dicho Mike Sullivan y también fuentes de Netanyahu que el acuerdo en Gaza está cerca. ¿Os lo creéis, Sergio? Sí, vamos, es que el conflicto de Gaza, el conflicto israelo-palestino, no es algo de hoy, no es algo que se vaya a resolver mañana. Y que pueda haber un acuerdo para frenar la ofensiva de Israel sobre Gaza, pues debería llegar ya ese acuerdo, pero es un acuerdo que no va a resolver el problema de fondo. Y a pesar de que se ha acabado con la mayor parte de los grandes líderes de Hamas, Hamas no va a desaparecer. Es más, estos años este año largo de ofensiva sobre Gaza lo que está generando es mayor sentimiento de revancha, mayor rabia entre la población gazatí, que ya está viendo cómo pierde sus casas, cómo se ven desplazadas, y el conflicto, aunque se pueda llegar a un aparente alto el fuego en las próximas semanas o los próximos meses, el conflicto va a seguir vivo y en cualquier momento volverá a estallar de una manera o de otra, igual que con Hezbollah, muy debilitada en estos últimos meses debido a la acción de Israel, pero el debilitamiento de Hamas o de Hezbollah no va a impedir que en un tiempo, no sabemos cuánto, a pesar de que se alcance un acuerdo de alto el fuego, se pueda reavivar. Bueno, dígame mi turno porque si no, desde casa no vemos en el plató. Entro yo a hablar. ¿Hola? Bueno. Sí, entras tú.
De acuerdo, pues dígamelo que si no, no lo escucho. Mira, lo que pasa con la cuestión de Israel es que la guerra no es realmente contra Hamas o contra Hezbollah, sino que es una guerra librada por lo que un sector del gobierno de Netanyahu llama el Gran Israel, es decir, la expansión del actual territorio israelí y el control de una serie de áreas colindantes con Israel que están en los países vecinos. Quieren el control efectivo sobre la Franja de Gaza, quieren el control sobre buena parte de Cisjordania, que ya lo tienen, quieren también control sobre Siria, que lo están tomando actualmente. Hace poco un ministro del gobierno de Netanyahu hablaba de que este gran Israel se expandiría hasta Damasco, y hay también pues planes expansionistas más o menos ocultos que también reclamarían zonas pues en Arabia Saudita, en Jordania, en Turquía, en buena parte de la región. Entonces, el problema de fondo de Israel no es en sí con una organización o con otra, sino con una de las ideologías subyacentes del sionismo, que es fundamentalmente expansionista, fundamentalmente etnicista, con un concepto de Estado-nación identificado con el judío y que de alguna forma quiere desplazar a la población árabe de la zona, al menos algunos sectores del sionismo, no digo que todos piensen así, pero algunos de los sectores que están representados en el gobierno de Netanyahu sí tienen ese programa. Entonces, cualquier alto el fuego, cualquier posible negociación está supeditada a que su estrategia de fondo es esta, ¿no?, del expansionismo del Gran Israel. Lo vemos, por ejemplo, con la cuestión del alto el fuego reciente con el Líbano, ¿no?, con Hezbollah en el Líbano. Es un alto el fuego que, curiosamente o casualidad, se da justo antes de que los rebeldes sirios inicien su guerra relámpago contra el gobierno de Assad, permitiendo a Israel avanzar en los altos del Golán y ocupar más territorio sirio. Podemos pensar que, bueno, que Israel juega con estos altos del fuego, detiene la acción en el frente, en X frente durante un momento para avanzar luego por otro frente diferente, pero la ideología sostenida en el tiempo a lo largo de las décadas que se puede constatar en Israel es la ideología del avance del Estado-nación israelí sobre los territorios y sobre las poblaciones que le rodean. Y os quiero preguntar por último por esa situación en Siria, que parece que están gestionando con mucha calma las diferentes partes implicadas, hablando de transición democrática, de evolución. ¿Vosotros cómo veis este tema? ¿Creéis que Siria va a añadir tensión a la zona o no necesariamente? ¿Y esa caída del régimen de Bashar al-Assad hay a quien le puede beneficiar, Sergio? Yo cada vez que oigo lo de la transición democrática, cuando el que ha liderado la entrada en Damasco era el líder de Al-Qaeda en Siria, me parece, vamos, que no estamos entendiendo nada, aunque es verdad que abandona Al-Qaeda, que finaliza el Frente al-Nusra y se crea la nueva organización con un discurso mucho más pragmático que trata de atraer bajo su influencia a diferentes sensibilidades de las minorías sirias, pero de ahí a hablar que este señor no es un islamista y que lo que quiere es establecer una república islámica en Siria, pues creo que nos estamos equivocando. Y es que además, después de tantísimos años de guerra, lo que ha conseguido es que la gran mayoría de la población de Siria, que es musulmana suní, vea en esta organización, a ver si lo digo bien en árabe, bueno, HTS, no me sale nunca bien en árabe, que esta organización se haya convertido en un referente para muchas personas que ven la única alternativa. Han sido 13 años de guerra en los que el gobierno sirio lo único que ha hecho ha sido tratar de mantenerse en el poder a toda costa, con el apoyo de Rusia, con el apoyo de Irán, pero el país estaba totalmente devastado, con una situación humanitaria crítica, y esta organización ha conseguido atraer la simpatía de mucha gente, porque allá donde no había gobierno, el grupo de Al-Golani ha establecido ayuda humanitaria, ha tratado de dar servicios y de dar ciertas soluciones a la población. Y esto, pues, con una mayoría suní que ha estado marginada desde que llega al-Assad al poder en el año 1970. La minoría alawí, solo el 10% de Siria, ha gobernado durante muchos años, marginando a la comunidad suní, que era mayoritaria. Hay que recordar la matanza de Hama del año 1982, 20.000 personas fueron asesinadas, y eso ha generado un malestar en el país que lleva a que mucha gente apoye a Al-Golani. Y lo que va a hacer Al-Golani, aunque su discurso es prudente, es pragmático y lo que no quiere es una nueva guerra en Siria, pero lo que va a terminar haciendo Al-Golani es, aunque haya elecciones, que las va a ganar, seguramente si hay elecciones las va a ganar con la formación política que se presente, y lo que vamos a ver en Siria es si todo avanza como parece,
no es un gobierno democrático, no es una democracia como la entendemos aquí en Europa, sino un gobierno más parecido al de Irán, una república islámica, pero salvando las diferencias entre el Islam chií de Irán y el Islam suní de Siria. Yo diría que parecido a Irán, no tanto como quizás a Afganistán, ¿no? A una línea talibán muy integrista, bueno, diferente, ¿no? Yo creo que Irán incluso sería un grado de moderación por debajo, porque los primeros pasos que hemos visto seguir a las fuerzas de la oposición siria han sido pues de persecución descarnada de minorías étnicas y religiosas. El propio al-Gulani, en los grupos en los que militaba, se han dedicado durante años a una limpieza étnica brutal. Hay quien habla de genocidio, ¿no? También en partes de Irak, donde operaban otros segmentos emparentados con los rebeldes sirios, que yo creo que excede a lo que podamos ver en Irán. Sin embargo, Occidente con su doble rasero puede hablar de Irán como una teocracia terrible y luego pues habla de los rebeldes sirios como una esperanza democrática, un anhelo histórico de libertad, como decía hace poco nuestro ministro de Cultura Urtasun, ¿no? Un hombre de izquierdas, supuestamente a favor del progreso, de la libertad, de la diversidad, de los derechos de la mujer, aplaudiendo como oportunidad histórica la subida de unos integristas yihadistas al poder en Siria. Lo que ha pasado, más que un éxito inexplicable y rotundo por parte de Hayat Tahrir al-Sham, es más bien el apoyo que se le ha brindado desde otras potencias como Turquía o Israel, apoyo directo en ocasiones, pero también especialmente indirecto, combatiendo y minando al régimen de Bashar al-Assad y finalmente dejándolo caer. Hay algún momento en el cual Israel se ha cansado o ha dejado de considerar que Rusia fuese un buen garante de la seguridad en Siria sosteniendo el gobierno de Bashar al-Assad. Quizás ha sido porque Israel percibía que Rusia tenía demasiados lazos con enemigos directos de Israel, como son los hutíes en Yemen o como puede ser Hezbollah en el Líbano. Por lo que sea, en los últimos meses muchos analistas perciben que Israel y Rusia están congelando su relación mutua, se están apartando en cada vez más situaciones, se lanzan avisos mutuos y lo que era una cooperación pragmática en la región de Oriente Medio pues puede irse quebrando, ¿no? Entonces, por un lado, Israel pierde esa confianza en Rusia y empieza a atacar los puntos de contacto en las pasadas semanas entre el Líbano y Siria que permitían mantenerse al régimen sirio mediante las rutas de comercio que venían desde el Mediterráneo. También invade más territorio sirio, boicotea, bombardea y ataca las últimas posiciones militares que le quedaban al gobierno sirio, es decir, fulmina toda esa gobernabilidad. Por otro lado está Turquía, que su hostilidad con Bashar al-Assad viene de lejos, pero también tenía una relación más o menos pragmática con Rusia en la región. En determinado momento, Turquía comienza, a mi entender, a recelar también cada vez más de Rusia. Quizás se remonta a los intereses que en su día, o las relaciones que en su día tuvo Turquía con Georgia o en la Crimea ucraniana. Quizás es más reciente, ¿no?, con la cuestión de Armenia, donde los turcos apoyaban a Azerbaiyán frente a Nagorno-Karabaj, la República Armenia que estuvo sostenida por Rusia. Quizás Turquía veía amenazante las bases rusas en el Mediterráneo acercándose tanto, ¿no?, a Turquía. De nuevo, Turquía, aunque a veces ha jugado a relacionarse bien con Rusia por un lado y con la OTAN por otro, vemos que también cada vez tiene una hostilidad mayor hacia Rusia en la región y no se fía de ella y quiere ser Turquía la que mande en la región. Entonces, esta erosión de las relaciones que tenía Rusia en la región con otras potencias medias, como Turquía o como Israel, parece que se ha perdido y parece que eso va a ir en detrimento de no solo de la presencia rusa en la zona de Oriente Medio, sino también en África, ¿no? O sea, es una debacle para Rusia en la región. Vamos a despedir Sergio Castaño, experto en relaciones internacionales, y Asiel París, experto en política internacional. Gracias a los dos. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias.